Hola amigos, hoy nos acompaña Eugenio López Garza, él es el director general de la calificadora Fitch Rating. Vamos a platicar con él acerca del escenario complicado que se visualiza para nuestra economía el próximo año. Se va a crecer entre 1.2 y 1.4% con una inflación del 4.5%, un fondeo, o sea, el nivel de la TIE sobre 6.5%. Algunos analistas incluso han hablado de la posibilidad de que el tipo de cambio pueda llegar a 25 pesos cuando asuma Donald Trump. El gobierno también anunció un recorte a su presupuesto para equilibrar las finanzas públicas porque justamente las calificadoras ya han señalado los riesgos de un sobreendeudamiento. En ese sentido, peligraría nuestro actual nivel de calificación, un tema delicado, porque si nos degradan, el costo de la deuda se eleva para el gobierno, para el sector privado. Y justamente Fitch Rating acaba de modificar la perspectiva para nuestro país. Eugenio, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo se da la circunstancia para la modificación de la perspectiva de la calificación a México, Eugenio? Si recuerdas, Alberto, desde posiblemente en el último lustro hemos venido cuestionando seriamente el crecimiento económico de México. La tasa en los últimos 10 años ha sido del 2.4. Hoy lo que estamos viviendo nos hace prever un crecimiento menor y aunado a la llegada del presidente electo Trump a Estados Unidos y las diferentes medidas que pretende instrumentar, aunado a la preocupación del nivel de deuda, nos hacen tomar que nuestros comités el día de hoy tomen esa decisión. De hecho, se suman a las decisiones que ya han tomado otras calificadoras en la misma, dirección, así es. Ahora, ¿qué significa el que bajen la perspectiva o modifiquen la perspectiva para la calificación de nuestro país, Eugenio? Excelente pregunta. Lo que estamos diciendo es que hay eventos relevantes que podrían afectar el riesgo del país y que en los próximos 24 meses, hasta 24 meses, podríamos tomar alguna decisión, en este caso negativa. Si es así, entonces sí. Si se cristalizan los bajarían eventos, la calificación de sí, nuestro las país. preocupaciones que se plasmaron el día de hoy de crecimiento económico, de no sostener el nivel de deuda. Recuerda que hay un compromiso del gobierno federal de detener el nivel de endeudamiento y el indicador de deuda a PIB. Si no lo logran, más los impactos negativos probables de las nuevas políticas, tanto proteccionistas por el lado de Estados Unidos y migratorias, que impacten a nuestra economía. Digamos, ¿cuál es el foco más importante? ¿El nivel de deuda, la caída del crecimiento económico, el tema devaluatorio? ¿Qué variable incide de mayor medida en la toma de decisiones? Hoy está pesando la alta probabilidad de que el crecimiento económico sea menor. Hoy está impactando el nivel de deuda. Hoy está impactando la volatilidad del tipo de cambio que puede generar o que seguramente generará una inflación mayor. Yo te diría que esos tres son hechos que están pesando mucho en nuestros comités, así como la llegada del presidente electo Trump. Ahora, un tema al que le han seguido todas las calificadoras la pista, y ya lo has mencionado, es el tema de la deuda gubernamental. ¿En qué medida ha crecido la deuda gubernamental para generar que los reflectores de las calificadoras estén sobre esta variable? Si recuerdas, en los últimos 5 o 6 años, de un indicador de deuda PIB de 0.33, está llegando casi a 0.50 este año. El gobierno federal se compromete, incluso cuando el nuevo secretario de Hacienda toma posesión, el presidente le pide puntualmente que cuide el tema de la deuda y se comprometieron a estabilizarla y poco a poco, paulatinamente, fortalecer el indicador de deuda. Por eso es tan importante el recorte, ¿verdad?, que finalmente propone la Secretaría de Hacienda y aprueba el Congreso para el próximo año, ¿verdad? Es correcto. De hecho, las medidas que se han tomado prudencialmente durante el 2016 de incrementar las tasas de interés en 200 puntos básicos y, por otro lado, los diferentes recortes en el presupuesto van en esa dirección. Y en cuanto al crecimiento, ¿cuál sería su estimación para el próximo año? Hoy, en septiembre, la bajamos antes de que llegara
tuviéramos el resultado de las elecciones, electoral. y hoy simplemente estamos diciendo que prevemos que sea menor al 2%. Menor al Habrá 2%. que ver toda la suma de las medidas que se instrumenten y las medidas que instrumente a su vez el gobierno mexicano. En cuanto al tipo de cambio, ¿cuál sería su estimación? Acuérdate que no hacemos estimaciones, pero sí prevemos que el impacto en la volatilidad que estamos viviendo en el tipo de cambio tenga un impacto en el consumo interno, que ha sido la bujía que ha fundamentado el crecimiento económico en los últimos meses. Vi el documento que hicieron al mercado y una de las variables que también me llamó la atención es el tema del comercio exterior, el tema de la entrada de divisas, hablan del tema de las remesas, ¿no, Eugenio? Ciertamente, recordemos que las remesas son un elemento importante y ha sido crítico en el pasado reciente para fortalecer el crecimiento económico, dada la disminución en la actividad de la industria exportadora. Hubo un efecto de compensación. Tuvimos el impacto primero petrolero, luego tuvimos la industria exportadora o la actividad exportadora disminuyendo su velocidad o su intensidad, y gracias al crédito a la planta productiva y a las familias, así como el beneficio de las familias mexicanas que reciben remesas por el impacto en el tipo de cambio, han podido sostener el crecimiento económico en el mercado interno. Pero ustedes visualizarían entonces que podría haber una reducción de las... Es correcto, podría haber un efecto, el endurecimiento de las políticas migratorias que ha expresado el presidente Trump podría generar un impacto en las remesas que representan arriba del 2% del PIB. Y que eventualmente genere un problema en el crecimiento económico nuevamente. Entonces tenemos entre 18 y 24 meses para ajustar muchas de las variables que ustedes consideran que son riesgosas para el país, Es ¿verdad? correcto, vamos a estar haciendo el análisis puntual para ver los impactos de las diferentes medidas que se tomen en Estados Unidos y ver lo que se hace en México, ¿no? Eugenio, una última pregunta. ¿Qué nivel tiene México de calificación en relación a América Latina? Entiendo que México es de los países que tiene la mejor calificación, ¿verdad? De las mejores, Chile es el mejor calificado, pero después de Chile estamos nosotros. ¿En qué nivel estamos? Triple B más. Triple B más. Con una perspectiva negativa. Con perspectiva negativa. ¿Cuánto estábamos en perspectiva? Estable. Estable. O sea Así que es. esa es la gran diferencia. Es Tenemos correcto. tiempo para portarnos bien, para hacer los ajustes necesarios, Así es. de tal forma que esto pues evite el que baje nuestra calificación, lo que nos pegaría en el costo del financiamiento para el sector público, para empresas, ¿verdad? Ese es el punto, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Eugenio, te agradezco muchísimo. A tus órdenes. Muy buenas noches. Buenas Amigos, noches. muy buenas noches, gracias como siempre.